Perdón, repito, está hablando con el micrófono apagado. Esta es la guía que ya encuentran ustedes ¿qué? En su Moodle y en el correo que les acabo de enviar, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, ustedes hacen aquí el taller previo, por favor, hacen su consultica, las cuatro formas de probar un LED. eh, miran el videito, ahí está el enlace, está linkeado, ¿sí? Eh, miran el videito y listo, comenzamos el desarrollo de acá. Entonces, simplemente es este circuito que está acá, ustedes siguen el paso a paso que dice ahí, hacen las mediciones correspondientes y, ¿y qué? Y toman sus datos, ¿listo? Entonces acá les pide que hacer el circuito, acá les dice simple conecte la fuente, conecte el diodo y, eh, y hay de las relaciones que le piden ahí. Entonces, polarice un LED rojo, polarice un LED verde, polarice un LED azul, mida los valores. eh, Bueno, aquí cuando habla de corrientes máximas es porque cuando estamos en laboratorio, depende de la R que ustedes coloquen acá, va a ser una corriente que puede quemar el diodo, ¿sí? Entonces en el simulador no tienen ese problema, en Tinkercad sí les va a aparecer, si ustedes tienen una corriente muy alta, les aparece un monachito que dice que está quemando el diodo, el LED. Listo, entonces se conecta un circuito por cada color de LED. Entonces miren, eh, por favor vamos a la ventana de Tinkercad, les debe aparecer algo así. Aquí ya está con su usuario. Cuando ustedes estén con su respectivo usuario, ustedes entran aquí en diseños 3D. Van a con dice circuitos, circuitos. Acá en mi caso ya los tengo. Ustedes le dan crear un nuevo circuito y les debe aparecer esta pantalla. ¿Sí estamos todos ahí? Sí, señor. Adriana, Sergio, Nicole, John. Sí, señor. Vale, ok. Entonces, eh, aquí pues, si usted entra, bueno, acá creo que con el que dice básico es suficiente para nosotros. Componentes colocamos donde dice básico, acá en básico. Y vamos a buscar primero la placa de pruebas. Placa de pruebas es la que ustedes encontraban o conocen como. ¿Cómo se le conoce a este dispositivo? Protobar. Protoboard. ¿Listo? Es el que entra la protoboard que ustedes investigaron. Entonces recuerden que las protoboard tienen estas filas desde la A, estas que se alumbran aquí en verde, es que son un solo nodo. ¿Listo? Y aquí en este caso también, mira, acá me está indicando, cuando se alumbra en verde, es el mismo nodo. ¿Sí? Y acá igual. De las filas acá de este lado son un solo nodo, cada fila es un solo nodo, y las filas de este otro lado también. Y a este lado, esta hilera de puntos también es un solo nodo. Entonces, eh, para que tengan presente, eso está aparte y los laboratorios teóricos que hicieron antes. Entonces, bien sea con una pila de 9 voltios, con esta herramienta de acá yo giro el elemento, bien sea con la pila o buscan una fuente, también van a encontrar acá fuentes, donde está al final instrumentos, se encuentran acá. Este es un multímetro que le va a medir corriente, resistencia y voltaje. Acá esta es una fuente DC, es una fuente DC. Ese es un osciloscopio y acá tengo un generador de señales, ese es un generador de señales.
¿Listo? En este caso no estamos usando todavía generador de señales, entonces pues, lo podemos eliminar. ¿Listo? Y vamos a buscar también la resistencia. También puedo utilizar esta barrita de buscar para más facilidad, ¿no? Entonces, des en cuenta, por ejemplo, pues aquí ya me queda energizado, a través de la pila me queda energizado toda esta fila. Cualquier punto que yo saque desde acá a acá me va a hacer puentear el negativo con ese punto de este lado. ¿Listo? Mm, Adriana, ¿estás ahí? Sí, señor. Mira, esta resistencia acá estaría bien conectada. O sea, que tengo acá en pantalla. Si dijimos que cada uno de estos es un nodo, tengo una terminal de acá, de la resistencia acá y otra terminal acá, ¿estaría bien conectada? Yo pienso que no, ingeniero, porque en la protoboard, o sea, como están las pilas 11 y 12 y 13 están conectadas todas al mismo punto, entonces, Ok, exacto. Entonces, si yo pongo una terminal en el punto y otra en este punto, pues estoy puenteando sobre el nodo y pues la resistencia me va a quedar nula, ¿no? Porque me quedan corto. ¿Listo? Entonces, aquí procuremos conectar resistencia de esta manera. Entonces, miremos el circuito que tenemos acá. Dice que es una fuente DC, un LED y una resistencia en serio. Faltaría el LED. Acá tengo LED. Entonces, miren, va. En esta fila, en esta hilera que tengo acá, va el ánodo. Acá en esta que sigue va el cátodo, que como esta fila es un solo nodo, pues significa que este cátodo del LED está conectado internamente dentro de la protoboard con esta puenteada, la protoboard me lo puentea con la terminal de la resistencia. Y entonces acá, si nuestro circuito dice que va eh, fuente, ánodo, cátodo, resistencia, y vuelve a fuente, se nos toca cerrar el circuito, ¿no? Entonces va, fuente, aquí, desde acá, de esta fila, puedo sacar un cable, un alambre, acá, ¿cierto? Coloquémoslo de rojo también. ¿Listo? Y me alimenta el ánodo del LED, ¿cierto? Y entonces ya dijimos, va, fuente, ya que tengo aquí el pequeño de la fuente, me alimenta el LED, del otro terminal de LED para resistencia, y la resistencia tiene que volver a fuente, ¿cierto? Entonces, saco, pero mire, esta hilera de la resistencia de la protoboard es un nodo, y esta es otro. Yo conecto mi cable acá, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Ahora sí. Fácil o difícil. Nicole, ¿cómo vamos? Bien, ingeniero. ¿Sencillo o Sí, no es complicado. listo? Y ahora vamos a darle acá donde dice iniciar simulación. Ahí prendió el LED. ¿Sí lo ven que prende? Pregunta del millón. ¿A todos les encendió el LED? Es que en él es que yo le estaba poniendo cuidado a su merced y después lo iba a hacer. Listo. Hágale, por favor. La idea es que vayan haciendo por si no, por si algo no funciona, pues uno está ahí pendiente. Ingeniero, una cosita. Señor Johncito. Es que su merced decía que en Think Enter
En Tinkerbell. Tinkercad, sí, 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 podía sí. uno, o sea, le aparecen los errores de falla, pero yo le estoy subiendo a la fuente y le pueden mandar hasta los 9 voltios y no le pasa nada al LED, se Pero mira la supone. corriente. No, mira la corriente. ¿Cómo hago yo para subir la corriente? ¿Qué le hago a la resistencia? Señor, Me toca subir la corriente. ¿Cómo hago para subir la corriente? ahí tiene la parte de abajo, la Sí, sí, parte, sí. bueno, Pero en el circuito. ¿Cómo hago para que aumente la corriente del circuito? disminuye la resistencia. Listo. Entonces intentemos acá. ¿Viste? Inténtalo, por favor. Listo, ingeniero. Sí, 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 chispeó ya el LED. Sí, señor. Ese. Entonces, lo mismo pasa en el laboratorio. Si tú mandas una corriente muy alta por el LED, o sea, el LED se te va a totear. Echa humo, literalmente. Sí, señor. Sí, claro, sí, señor. Lo que sí no pude acá, pues ustedes se van a dar cuenta después. Y recuerden su consulta que les decía que dependiendo del color del LED, por lo que cambia los elementos que tiene internamente los luminiscentes, los que hacen la luminiscencia. Eh, Hay un voltaje de activación, ¿sí o no? ¿Recuerdan eso de su consulta? Sí, señor. Entonces, eso es lo que sí no pude, no hay acá. Entonces, si mandamos un multímetro acá, que nos tome el voltaje sobre el LED, siempre nos va a arrojar el mismo. Eso es lo que no, pues eso es lo único que no. Ay, pero estoy cambiando el colores del cable este. Me cambia el color del LED. Está en rojo, vamos a verde, 100. Entonces no importa qué LED yo le ponga, me bota el mismo voltaje. En la práctica no es así, dependiendo del LED que coloquemos acá, el voltaje de activación o lo que haya tensión sobre el LED va a cambiar. Eso es lo único que no está acá en el Tinkercad. El LED para todos es igual. Ingeniero, ¿cómo hago para conectar la batería? Es que no la puedo conectar. Mira, tiene acá esos dos punticos. Ah, Sacas de ahí. Esos cuadritos son los puntos de conexión de los elementos. Cuando tú pasas el cursor sobre el punto de conexión, aparece ese cuadrito con el nombre del nombre de la terminal. ¿Listo? ¿Lo sacaron ya? ¿Todos? Listo. Pasemos al siguiente. Entonces, en el siguiente, pues ahí ya conectando ustedes eso, hacen su simulación también en el simulador, ¿sí? Tienen que hacer sus simulaciones, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. Les en cuenta que es un circuito semejante, ¿sí? Entonces acá nos pide que hagamos el circuito de la figura 2A, ¿sí? Entonces dice que con LEDs que funcionen de colores rojo, verde, azul y varíe la fuente de 0 a 12 voltios con pasos de 2 voltios y mida la caída de voltaje en los 3 diodos para cada caso. Entonces es lo mismo, pero pues toca colocar arreglos en paralelo. Acá está, el primero es en LED, o sea, R de 220 ohmios, LED rojo. R de 220 ohmios, LED, este es green, verde. Y el último es LED blue y R de 220 ohmios. Y pues acá dice batería, pero si ustedes se dan cuenta, acá dice que es de 0 a 12 voltios con pasos de 2 voltios. Entonces arrancan en 0 voltios,
miden voltaje sobre los diodos, luego van ustedes a, a 2 voltios, hacen la medición, suben otra vez a 4 voltios, así, de pasos de 2 voltios, y van tomando las mediciones que se les pide. Eso para el circuito de la figura 2A, o sea, para este. ¿Listo? Ahí simplemente es Ingeniero, colocar, señor. eh, ahí en ese caso, por ejemplo, digamos, como el Tinkercad no tiene, o sea, ¿eso es simulado o toca real? Y otra cosa es en grupo o individual. No, individual. Si quieres el informe en grupo, si quieres no hagan el informe en grupo, por mí no hay lío. Pero cada quien tiene que presentar su cosito de Tinkercad. Ingeniero, Señor. ya me prendió el bombillito. ¿Cómo hago para sacar el amarillito? Se me olvidó el Eso nombre. es lo que les decía. Le hacen clic al LED y ahí donde dice color le cambian. No es más. Ahí sale verde, amarillo, naranja, azul, rojo, blanco. ¿Sí lo ves? Yo le hago clic al Ah, elemento y sí, aquí señor, sí, sale al lado esto. ¿cómo se llama? ¿Se llama el voltímetro el que está arriba? Ah, este de acá es el voltímetro. Ah, Entonces sí, sí, sí. ahí escribe multímetro aquí en el buscar, escribe mult, y ahí le aparece mult, ahí le aparece multímetro. Vale, gracias. Vale, con gusto. Pues yo cito, ahí les va, ahí en Tinker que les va a dar semejante, por lo que el voltaje de activación es casi igual para todos. Es el mismo para todos. O sea, no influye, por ejemplo, digamos, porque pues obviamente como se Merced dice, los LED Sí. tienen, dependiendo del color, tienen Voltaje de un activación. voltaje de activación, entonces En sería ese lo caso sí mismo. le da un paralelo con el mismo voltaje para todos. Sí, o sea, no influye porque pues igual de todas maneras en la práctica real sí, En sí la se... práctica sí les va a dar mediciones diferentes y no van a aprender todo siempre. Bueno, cambia un Sí, poco. señor. En el Proteo Sí, se van a señor. dar cuenta de eso. Ahí cuando se simulen en Proteo, sí, si usan el LED de colores que no es el ideal, ahí tiene un voltaje de activación para cada color. En Proteus, por ejemplo. Y en Multisim también. Pero no tienen Protobar. Pero acá creo que por lo menos miren la Protobar acá al menos. Entonces, y lo mismo, cuando traemos transistores, acá sí tienen que saber cómo conectar el transistor y el potenciómetro, que eso lo vemos más adelante. Entonces, vean, eh, ¿cómo hacemos acá? Bueno, ¿cómo lo haría yo? El siguiente. Entonces colocamos resistencias. Tengo una, acá tengo la otra, acá tengo la otra. Son 3 resistencias, ¿no? Y 3 LEDs. Acá pongo uno, acá pongo otro, acá pongo, uy, espera, y acá pongo el otro. ¿Listo? Entonces des en cuenta de la conexión, por favor. Entonces, los ánodos de los LEDs, los ánodos de los LEDs, los voy a mandar ¿a dónde? Un solo nodo, que es al positivo, ¿cierto? Eh, Aparte de estética y orden, identificar los cables ayuda para que en caso que necesiten ustedes hacer una revisión o una corrección, se pueden orientar por el color de los cables. Si todos los cables son del mismo color, no tienen un orden, no tienen una coherencia o una lógica, les toca revisar absolutamente todo. A veces resulta más sencillo cuando no hay orden o algo que le dé sentido al circuito para hacer una revisión tras una posible falla. Lo único que les toca es volver a empezar, es hacerlo todo otra vez. Vale, entonces ya, acá tengo mi fuente alimentándome acá y una práctica que uno usualmente hace es puentear los negativos con los negativos de extremo a extremo y ya energizo todos los de los protoboard, ¿no? Y la resistencia, según este circuito, entonces va el positivo iba al revés, vea.
Va el orden al revés. Bueno. Bueno, en mi caso no era mala corriente que tocaba hacer. Listo. Entonces ya va resistencia, ánodo, cátodo, fuente en el negativo. ¿Listo? Y acá mando los positivos. La práctica de esta protobar que ustedes ven ahí no es más grande, es más pequeña que la palma de la mano de uno. No sé si la conozcan. Esa protobar que estamos usando ahí es tan grande, más pequeña que la palma de la mano de uno. Debe medir alrededor ¿de qué? De 5 centímetros por 8. Más o menos debe ser de grande. O menos. No tengo una escuadra acá, pero acá tengo un metro. Sí, 5 centímetros por 9. 5 centímetros por 9. Mira esta protobar en la práctica. Ahí que la vemos del tamaño de la pantalla completa, pero es supremamente pequeña. ¿Ya tienen ese circuito todos? ¿Ya lo tienen todos? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir, pues como es con respecto a tierra, vamos a medir sobre cada letra. Que lo que les decía, acá para todos nos va a dar, pues, como no cambia el voltaje no está cambiando, para todos ellos es igual, no nos va a dar nada diferente. Ah, mentira, sí. Ya nos están variando. Aquí sí nos cambió el valor. ¿Sí se dan cuenta que cambió el valor? Que nos da 2,16 y acá nos da 1,95 y acá nos da 1,95. ¿Quién me saca la duda? ¿Por qué pasó eso? Por la resistencia, ingeniero. Hay una resistencia que es de Un K. Muy diferente. bien. Sí, señor. Perfecto, muy bien, Yosito. Así es. Vean, esta resistencia que tengo acá, que es la que yo acabo de poner, la puse y no le cambié el valor. Y las otras sí las tengo de 220, como dice la guía. Me parece ahí está. Listo. Ahora sí nos tiene que dar el mismo caja de tensión para todos.
Ah, y esto, esta leyendita que les aparece ahí, lo que les decía antes, es de 30.5, mientras que el máximo es de 20. Bueno, ahí les va dando el aviso de que mire que va a tirar todo. Ya no queda tan al tope. ¿Listo? ¿Sí les prendí a todos? ¿Les dio? Bueno, después toman ustedes sus valores ¿y qué? Y completan su guía. ¿Cuál es que tienen que simular también? ¿No? Estamos haciendo Tinkercad, pero ustedes tienen que cuadrar su simulación también. Víctor, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, hasta ahora adelantándome, dije. ¿Qué está que? No, pero solo estamos haciendo esto. Sí, es que entré hace poco y pues hasta ahora abrí la cuenta en Tinkercad y estoy Ah, colocando ok. la protoboard y todo. Listo. Vale, muy bien. Sergio, buenas tardes, ¿cómo vamos? Buenas tardes, ingeniero. Bien, Bien, ¿ya te aprendieron los tres LEDs? sí, señor. ¿Y el anterior, si viste cuál era? El anterior es lo mismo, pero solo de un ladito. El que este era un solo LED. Sí, con un solo LED. Es como hacer la primera Sí, ramita sí, también lo vi. solita y después colocamos otras dos ramitas para hacer otros dos. Ya tenemos tres en total. Listo, sería muy bien. Nicole, ¿cómo vas? Bien, ingeniero. Los tres LEDs prendidos también, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, muy bien, Nicole. Johncito, Señor. ¿todos encendidos? Sí, señor. Listo, Johncito, muy bien. Jairo, Sí, señor. vale, y Adriana. Y si tienes dificultad con el audio, puedes escribirme al chat, yo leo a Adriana. Ingeniero, acá voy dibujando poquito a poco. Que no soy muy ágil, pero aquí voy poquito a poco. Pero sí estaba encendiendo, ¿sí? Sí, el anterior lo pude hacer bien, pero voy poco a poco con esto. Vale. Tengan presente lo que les decía hace un momento. Recuerden que acá estas filas toca mirar bien en dónde van las conexiones o si no, de pronto cuando uno la ve de lejos y se le pasa a uno, pues a mí me pasaba y a veces yo creo que también me pasa todavía, que pues que realmente esos cuadritos en la práctica son pequeñitos, ¿sí? Entonces a veces se le cruzan a uno, coloca la terminal donde en la fila que no es, y le queda el circuito abierto, nunca le va a prender, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Vale, entonces tenemos que, bueno, aquí solamente era medir caída de tensión sobre cada letra. Ustedes toman sus valores, hacen bueno, esperen, porque aquí tenemos un problemita. Aunque tengo un problema que es que eh, acá me pide que aumente el valor de la fuente de 2 en 2, ¿no? Entonces acá ya no puedo usar este. Podemos que para acá. Un negro y este un rojito. Aquí ya nos toca sacar la fuente, la que tenemos aquí al final. Yo la vi. Ah, acá está. Nos toca conectar, es una fuente de estas.
Porque esa fuente sí me permite, ¿qué? Me permite variar el valor de voltaje, ¿no? Entonces en corriente empezando nos dicen que en cero. Pues tomamos valor y si por ejemplo aquí no tengo caída de tensión, ¿cierto? Luego voltaje coloco 2, tengo corriente pero no tengo voltaje. ¿Mm? Luego coloco 4, allá tengo corriente y voltaje, luego coloco 6, así sucesivamente, ¿listo? Ahí les dejo esto en el Jam, ahí queda la imagen pegada para que de pronto el que no quiera ver todo el video después de repetición para guiarse, orientarse, ahí queda el pantallazo, ¿listo? Ok, este sería nuestro segundo, ¿cierto? Ahora nos pide lo mismo, pero en la figura 2B nos dice que varíe el voltaje de 0 a 6 con pasos de 1 voltio, ¿listo? Y aquí ya no tengo el paralelo, acá tengo es serie. Tengo en serie R, LED, R, LED, R, LED. En serie con la fuente, ¿no? Ok, entonces vamos. Entonces va, empieza. R. Entonces dejo el mismo arreglo, pues para mayor facilidad, voy a hacer el mismo arreglo y quito los puentes. Entonces va. Vengo desde la fuente acá, entro a R, vengo a LED y del LED me dice que vaya a R, ¿no? Aquí me dice que vaya. Y le digo, no va, vengo acá, entonces va. Vengo de fuente, entro aquí a resistencia, voy a LED, del LED salgo por aquí para la siguiente resistencia, entro a LED, y de aquí salgo para para la siguiente resistencia, vengo de resistencia, entro a LED y termino otra vez en fuente, ¿cierto? Ahí ya. Pero aquí ya no puedo medir todo contra tierra como estaba haciendo. Aquí sí me toca uno por uno. Y lo mismo, me toca mirar acá, empezar en 0 voltios, ¿cierto? 0 voltios, no hay voltaje. Dice que de 1 voltio en 1 voltio hasta 6, tengo un voltio, vean, tengo 1 voltio sobre mi LED, ¿cierto? Ahí dice 1 voltio sobre mi LED, miren. Vean, se la pego nuevamente acá. Y así hasta llegar a los 6 voltios, ¿no? Y ya en los 6 voltios tengo un LED encendido. ¿Listo? Entonces tomo sus valores
Aquí pueden tener varios multímetros al tiempo. O sea, si quieren trabajar, varios multímetros pueden hacerlo. Creo que tengo un error, ¿cierto? Sí, tengo un error. Veamos. Sí, hay un error. Ahora sí. Se van tomando sus voltajes. ¿Listo? Eliminamos este de acá. Ahí había un error. Estaba puenteando el negativo cuando traté de tomar la medida, porque se fue puntear el negativo directamente hasta el LED. Obviamente me iba a encender ese LED y los demás no quedan a encender. Listo. ¿Qué sigue acá? Bueno, ¿qué dice? Bueno, tome medidas. Ahora, implemente ese circuito. Ese circuito quiero que se den cuenta. eh, Ese circuito quiero que se den cuenta que lo que tiene o el problema que tiene, no es que no sé si me ha pasado, entonces por eso aclaro acá, es que tenemos una fuente de AC, y que acá tengo polarizados los LEDs de diferentes maneras. Entonces miren, de pronto si no se entiende bien, acá voy a hacerlo con rojo sobre el jam que les compartí. Este LED va así, este LED va así, este LED va así, y este LED va así. ¿Listo? Son LEDs, todos son LEDs. Todos son LEDs. ¿Listo? Todos son LEDs. Este es blue, yellow, green y red. ¿Listo? Por favor, tener cuidado con ese laboratorio, con este circuito. Bueno. Y es con fuente alterna. Entonces miremos qué nos dice. Esta fuente es de esta fuente es de 10 voltios RMS a 60 hercios.
10 voltios RMS a 60 hercios. Entonces aquí ya nos toca apagar. Aquí ya no vamos con fuente DC, sino vamos con fuente AC. Entonces buscamos nuestro generador. Acá lo tenemos. Aquí tenemos nuestro generador. Decimos que son en paralelo. Sí, están en paralelo, ¿cierto? En paralelo, red, green, blue y yellow. Red, otro LED más, nos falta otro LED. Ah, no, es una sola resistencia. Ellos van en paralelo. Una sola resistencia. En barranco. Entonces va amarillo, azul, verde, rojo. Amarillo, azul, verde y rojo. ¿Listo? No, no alcanza. En la práctica uno hace laboratorio, ese lo hace aquí fácil, lo hace colocándolos así en la mitad, y solo es invertirlos, pero aquí no alcanza a hacerse así. Nos toca voltear uno por uno. No hay de otra. Entonces, si decimos que entonces planteemos, a ver, bueno, planteemos los primeros, un poquito acá, los primeros, así. Y aquí planteamos aquí el segundo pin, con el segundo pin, con el segundo pin. Y aquí lo mandaríamos a acá. Me falta este de acá.
Bueno, acá entonces para prender nuestra fuente, entonces le colocamos 60 hercios, amplitud 10, acá offset 0, función que les va a dar y función sinusoidal. ¿Listo? Y acá le conectamos igual que teníamos la otra. No es más. No alcanzo acá a conectar este acá, ¿no? ¿Listo? Lo mismo, les piden que tomen unos valores, que den unas explicaciones, y ustedes pues se encargan de eso, y ahí les piden que inviertan algunas conexiones, y pues simplemente es hacer lo que se dice ahí. Entonces, ¿cómo invertimos la polaridad? ¿Cómo invertimos la polaridad? Nos toca apagarlo, y pues en este caso, para poder conectarle el ánodo en el otro extremo, nos toca invertirlo. Y ahí nos queda conectado. ¿Listo? Y lo mismo. Encendemos la simulación. ¿Listo? ¿Entendido eso? Camila, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. No le escucho. ¿Su merced va siguiéndonos? Por lapsos, por el internet, ingeniero. Ok, miren. Ajá. Tenemos dos enlaces. Su merced ya está en la cuenta de Tinkercad, ¿sí? No, señor. Mira, acabo de compartir los dos enlaces. Entonces, en el primer enlace que empieza por Jamboard, es lo que estoy colocando aquí en estas paginitas que son como diapositivas, pegando lo que vamos haciendo. El primero no lo tomé, entonces no está así. Pero los otros sí están ahí. Están los pantallazos que le he tomado para que ustedes pues los tengan ahí, ¿sí? De lo que hago en Tinkercad y de alguna aclaración que voy haciendo. ¿Listo? Y en el segundo es el enlace a Tinkercad. Entonces ahí es crear una cuenta, es totalmente gratuito y pueden ir haciendo lo que yo estoy haciendo. Listo, sí, señor. Adicional al correo y en Moodle les envié la guía que yo estoy, este PDF que estoy abriendo yo, donde estoy mirando los archivos, donde estoy mirando los procedimientos, lo envié a Moodle. Está en Moodle en la pestaña laboratorio, dice guía número 3, creo, laboratorio número 3 o guía laboratorio número 3, algo así. Ahí lo tienen en Moodle también. Dice guía de laboratorio número 3. Y se los envié también al correo. La idea es que donde les pide que haga simulaciones, ustedes hacen la simulación de cada uno de los circuitos en su simulador predilecto, no sé, si sea multisim en línea, instalado, Proteus, el que ustedes tengan acceso. Y para mí, en su sustentación, me van a mostrar en Tinkercad lo que hicieron. Y me van a apuntar sus simulaciones también. ¿Listo? Listo, sí, Y señor. sí vamos a hacer la práctica Dios mediante que se nos permita en algún momento en un laboratorio, vamos a hacer lo más parecido a lo que vamos a hacer en Tinkercad. Para que también tengan como una noción de qué van a encontrar y qué van a manipular y cómo lo van a hacer. ¿Listo?
El simulador es muy chévere y todo, y me da valores y, bueno, etcétera. Pero me gusta más se parece más a la realidad del Tinkercad, ¿sí? Lo que ustedes van a manipular. Bueno, entonces vamos para este que es el penúltimo, ya casi terminamos ese laboratorio. Acá nos piden que hagamos el circuito que tenemos ahí en pantalla, ¿vale? Entonces que tenemos un potenciómetro de 5 kiloohmios, un buzzer, un transistor. ¿Quién me recuerda ese transistor? ¿Qué tipo de transistor es? ¿PNP o NPN? NPN. NPN, muy bien. Entonces, ese transistor en Tinkercad no me aparece la referencia. Para los transistores que no son así de uso general como este, me aparece solo el tipo de transistor. ¿Listo? Entonces va el potenciómetro, LDR, buzzer, transistor y LED amarillito, creo que es ese, Big Yellow, LED Yellow. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver aquí a nuestro Tinkercad. Que se hizo, ahí está. Bueno, eliminamos esto que tenemos acá. Se va nuestra fuente. Acá tenemos la LDR, vean. Fotorresistencia o LDR. Potenciómetro. Dense en cuenta que acá este está puenteado. Entonces, la terminal del medio representa esa que tenemos acá. Y las de los extremos, pues las de los extremos del dibujo, ¿no? Del esquema. Entonces, tenemos puenteado. Estas dos terminales están puenteadas. ¿Listo? Entonces ahí las puenteamos también. Bien, acá. Ahí las dejamos puenteadas. No sé si me la arrastre con todo el puente, pero voy a hacer el intento. Lo que hemos de color morado. ¿Qué más dice ahí? Entonces va potenciómetro LDR. Cosito ese LED. Cosito LED. Yellow, decía por allá. Potenciómetro LDR LED, el transistor. Entonces hay uno que se llama TIP, pero en este caso no estamos pidiendo TIP, estamos pidiendo es un NPN, o ustedes pueden escribir BJT y les aparece también el PNP, el NPN, o transistor y aparecen los transistores, ahí aparece también el otro transistor, ahí están los MOSFET, ¿bien? ¿Listo? El que vamos a ver nosotros es NPN, que es este de acá. ¿Mm? Una ventaja que tiene acá, en la práctica, nos tocaría ir y decir, señores Google, por favor, vamos a hacer una consulta, regálenme el 2N2222, datasheet, o pinout, o bueno, lo que ustedes quieran buscar ahí, y le dan acá en imágenes. Yo, la práctica, como solo ahorita saber el pinout, las conexiones, lo hago así. Ya ustedes quieren hacerlo datasheet completo, entonces es así. Acá me muestra el dibujo y me dice emisor, este pin es el emisor, este pin es la base y este pin es el colector. Si lo queremos ver si lo queremos ver de esta forma, el transistor tiene una parte que es plana, un lado plano y un lado que es medio cilindro, ¿sí? Entonces es como medio cilindro, sí. Entonces del lado plano, yo miro de frente y identifico 1, 2, 3. Me dice que el del más izquierdo, viendo la parte plana de frente a mí, me dice que es el colector, el del medio es la base y el último es el emisor. En la práctica me toca identificarlos a mí, buscar la referencia de mi transistor y mirar el pinout, o la conexión de pines o de terminales,
o el PDF donde está el datasheet, que se llama este datasheet, y me da todas las características de corriente de fase, corriente en directo, corriente de voltaje de base emisor, todo eso me lo da en el datasheet. Y también me dice cómo es el pinout. Si tengo transistor de este tipo, cambia la configuración, mire, ya no es mirarlo de frente, sino que hay mirarlo por debajo, y me dice cómo se conecta, ¿sí? Depende del transistor que yo esté utilizando. Miren, así se mira. Entonces se mira así, se mira por debajo y dice, estando esta muesca acá, esta muesca de acá, el pin 1 queda el más cercano a la muesca, el 2 el siguiente y el 3 el más lejano. Y me identifica emisor, base, colector. ¿Listo? Entonces depende de lo que uno esté utilizando, tiene que ir y mirar el pinout o las conexiones de los terminales, los nombres. En nuestro caso, acá me está diciendo, vea, colector, base y emisor. Esto es mucho más sencillo. Ok, entonces va. Dice que de la fuente viene para el puente del potenciómetro. Entonces, vamos a ver si se, uy, si se mueve con todo y cosito ese que pusimos. Entonces va. Vamos a poner en el pin 4. Si le ponen el pin 4, nos dice que el pin 6 y el 7 es el que están puenteados. ¿Cierto? Entonces pin 4, entonces el 6 está puenteado. Entonces lo mandamos acá al positivo, ¿cierto? Y cuando pongamos acá el potenciómetro nos queda en el positivo. ¿Listo? Ahora me dicen que del mismo puente sale al buzzer. No hemos acabado el buzzer. El buzzer es una chicharra. Una chicharra que hace un ruido terriblemente maluco. ¿Listo? Coloquémosla por aquí a este ladito. Entonces nos dice que también va para el positivo. Entonces coloquémosla acá en el positivo. El pin 25, acá el pin 25 al positivo. Ya vamos a colocar la chicharra esta. ¿Listo? O no, el 25 no, coloquemos el del extremo porque si nos quita mucho espacio. El 30, dejémoslo de último. El 30. El 30, lo dejamos ahí colocado. Queda muy grande ese bicho. Y nuestra protobar es pequeñita, entonces no gastamos espacio en eso. Entonces acá nos queda, lo dejamos ahí. Desde el 25 al 30, ¿listo? El 25 y el 30 es de la chicharra. Entonces ya va fuente, potenciómetro, fuente, o sea, del nodo positivo a la chicharra. Ahora, de aquí vamos a salir para nuestro transistor. Del potenciómetro, la conexión que no está utilizada sale para la base y el otro pin del buzzer para el colector, ¿cierto? Vamos a mirar dónde conectamos el transistor. ¿Qué lo hicimos? Acá está. Entonces vamos a conectarlo aquí en la mitad como porque se debe ocupar todo espacio. Desde el pin 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Entonces me dice que del buzzer al colector, ¿cierto? Desde acá al colector. Y el otro para la base. Entonces conectemos el colector al 25, que sería que viene del buzzer. Y de la base al que no tiene puente del potenciómetro, sería el 4, porque el 5 y el 6 están puenteados, ¿no? Y el emisor va para el LED. Y del LED para el ánodo del LED. Y el cátodo del LED va para tierra, para el negativo de nuestra fuente, ¿cierto? Acá está el emisor. Entonces el emisor me dice que va para el LED, para el ánodo del LED. Vamos a darle vuelta a nuestro LED. De acá sale y de este señor va para negativo, ¿cierto? Ahora quedando chévere. Listo. Y la LDR finalmente, ¿dónde va? La LDR va de la base a tierra, o del negativo del potenciómetro a tierra. En ambos son en solo nodo, ¿no? Entonces bien, sea por sacarla desde acá,
Ah, miren, de acá, no. Acá ya tengo una tierra. Tenemos acá volando, pues. Miren, del puente del potenciómetro que no tiene nada a tierra. Esta ya la movimos. Nos quedará ahí. El potenciómetro vimos que iba acá y el buzzer vimos que iba acá. Ahora, la fuente. ¿Cuánto es que toca tener la fuente? ¿10 voltios creo? 9, ingeniero. ¿Cuántos voltios? 9. ¿9? 9 voltios. Eso. Rayoncita. 5 amperios, 9 voltios. Entonces, a ver qué nos dice acá. Entonces, armamos el circuito, ya lo armamos. Entonces, analizamos matemáticamente, obtener el valor de los voltajes y corriente en dos canales de establecimiento de los máximos. Entonces, mandamos resistencia no tenemos es potenciómetro, entonces lo ponemos al máximo el potenciómetro y la LDR. Antes de implementar la LDR, toca medir la resistencia, ¿listo? Esa creo que es de 180 acá, creo, esa es la mía ahí. Entonces nos toca poner la resistencia, la LDR al máximo y el potenciómetro al máximo. ¿Listo? Ahí está. Y ahí se escucha, ¿sí ven? ¿Sí oyen? Perdón. Miren este símbolo de acá de la chicharra. Entonces cuando... Ahí quemé el LED. Ahí me tiré el LED. Ven el símbolo de la chicharra, aquí del buzzer. Salen las cositas de formas de onda y suena. Ahí se apaga un poquito. Le puedo mover más y se apaga totalmente. Si ven que ya no tiene las líneas blancas aquí alrededor, la vuelvo a mover, ahí salen las líneas blanquitas, que significa que empezó a sonar. Y si le muevo acá, aumenta y suena más duro, hasta que queme el bicho de este LED. Ahí lo quemé, y se quemó. ¿Listo? ¿Sí lo vieron? Bueno, el pantallazo, bueno, un pantallazo. A ver. Este sí es como más enredadito, no creo que ayude mucho el pantallazo. O sea, como una moto acelerada ese cosito.
Ahí me parece que están siguiendo el archivo. Ese archivo lo bueno es que se actualiza en tiempo real. Esa es la ventaja que me parece más agradable de los Jamboard. Listo, entonces les va a decir que varíen los valores, que midan, que hagan cálculos, que tienen que mirar. Entonces vean, direcciona una fuente de luz hacia la LDR a partir de un apuntador láser o una luz de flash del celular, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? En Tinkercad, ¿qué querría decir eso? Que yo mueva la barra, de la LDR cuando estoy simulando, acá al punto, acá se apaga, acá es oscuro y aquí es con fuente de luz, ¿sí ven? Si ven aquí usted la barrita, miren, cuando yo selecciono la LDR que estoy simulando, me aparece esta barra. Entonces, aquí es con luz, aquí es sin luz. Acá está diciendo, muévala a donde tiene luz. Entonces, es que la desplace acá. ¿Mm? Entonces, colóquele el láser a la punta, varíe el potenciómetro hasta que el buzzer encienda. Entonces, lo que me está diciendo es que coloco la barra con toda la luz en la LDR y empiezo a mover el potenciómetro. ¿Listo? Muevo el potenciómetro hasta cuando encienda el buzzer. Y ustedes van a calcular esos valores de ahí. ¿Listo? Luego les explique qué es el circuito, que es la distancia máxima. Bueno, aquí no vamos a hablar de distancia, sino ya van a hablar ustedes es ¿del qué? No de distancia, sino de cantidad de luz, de dónde está la barrita cuando ustedes calcularon que se activaba. Porque en la práctica, pues es alejando y acercando la fuente de luz. Aquí no tenemos cómo alejar y acercar la fuente de luz, pero entonces lo hacemos de esa manera. Y él les pide que entonces que calculen cuál es esa distancia y cuando se encendió el LED o el buzzer. ¿Listo? Entonces, ahora en el 4.4, eso es con la figura 3. En el 4.4 me piden es que yo haga el circuito de la figura 4A. Es este de acá. Entonces es una fuente de 9 voltios, un relé, un transistor. De este lado, ¿listo? Una resistencia de un K, el transistor, un relé. Aquí ya no necesito el booster, ya no necesito ¡ay, el potenciómetro sí! Ahí. ¿Sí? Ah, no, potenciómetro no, ¿cierto? No, potenciómetro no. No, potenciómetro no. Potenciómetro no. LDR tampoco. LED tampoco. Es una resistencia. Resist. Acá está. La resistencia va para la base. Y me pides que un relé. Es que un relé. Relay. ¿Sí? Un relé. Relevado. ¿Cómo está? Ah, miren, acá tengo dos relés. Acá tengo un relé, un SPDT y un DPDT. ¿Listo? El sencillo me sirve a mí, no hay ningún problema. Entonces acá tengo el esquema, miren. Entonces acá tengo el esquema. Acá me dice que este es común para o sea, entre él y él me hace normalmente abierto y entre él y él me hace normalmente cerrado. Y acá tengo las bobinas.
¿Sí ven el esquema, sí? Igual si saco este, acá también tengo el esquema, a ver. Acá tengo el esquema que me dice que acá tengo una terminal, acá tengo la otra. Acá me dice, acá están las bobinas. Acá sigue el normalmente abierto, normalmente cerrado. Entre ellos es un normalmente cerrado, normalmente cerrado. Y acá tengo el normalmente abierto. Ahí pueden usar ustedes el que prefieran. No hay ningún problema. Me gusta el amarillito. Me voy con el amarillito. Sí, me voy con el amarillito. Me gusta el amarillito. Entonces, venga a ver dónde va el relé. El relé va entre la fuente y el colector, ¿cierto? Ahí está clarito. El relé va entre fuente y colector. Vengo de fuente por el positivo, entro a la bobina, salgo a la bobina y voy para colector. Entonces, vamos a ponerlo así. Además de esto se ponen así. Entonces, aquí va el terminal de la bobina. Acá estaría, en este nodo, va para el colector, ¿cierto? Y en otro terminal va para el positivo, que sería el de más abajito. Esto, ahí está, rojito. Y va normalmente, eso lo hacemos ahorita con el lámpara y el otro. Bueno, y entonces, acá como nos dice, antes va fuente, bobina, y el emisor va a tierra. Entonces el emisor va a tierra. ¿Listo? Un LED, yo vi que teníamos un LED. ¿Dónde está? ¿No tenemos LED? No, no tenemos LED. Es que una fuente alterna y un bombillo. Acá no tengo fuente ¿de qué? No tengo fuente de 120. Entonces me tocas con el generador. El generador. Estaba aquí al final que se hizo. Generador. Esta generador no me salía, la otra pero no me apareció. Entonces con el generador yo lo pongo a 60, amplitud de 120, pero de offset, señal sinusoidal. ¿Listo? Busco mi bombillo, aquí está, bombilla, y la voy a poner con la normalmente abierta, que me dijo que era la de acá, ¿cierto? Esta y esta con esta de acá es normalmente abierta. ¿Listo? Entonces, esta de acá, y si esta es normalmente abierta, entonces voy a mandar la otra al negativo, ¿cierto? Y esta de acá aquí a mi positivo. ¿Sí o no? Y acá me dice, ¿qué gracia tiene ese circuito? Este circuito me tiene, bueno, le dejamos prendida. La gracia de este circuito es que cuando yo mande una señal acá, por a la base, a través de la resistencia, coloquémosla así y coloquemos acá un interruptor como para meterle más gracia. Tenemos un interruptor acá, un SPT, un SP interruptor, SPS, pero muy grandes, un DIP, uno solito, listo. Aquí yo mando, aquí tengo uno A y uno B, listo, acá de dos interruptores, acá tengo un interruptor entre los que dicen 1A y 1B, son un interruptor, y los que dicen 2B y 2A son otro, ¿listo? Dame un segundo, por favor.
Qué pena con ustedes, la interrupción, ya estoy acá. Bueno, entonces acá prendemos, acá se supone cuando yo prendo, oh sí, miren, prende mi LED, mi bombillo, ¿sí? Entonces en cuenta. Eh, bueno, aquí pongo un bombillo, pero realmente aquí puedo tener el circuito que yo quiera, básicamente. Ahí yo podría tener un relé más grande que me active una compuerta, un motor, no sé, una lámpara en un sitio más alejado, ¿sí? Y acá tengo simplemente 9 voltios. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la gracia de este circuito, es que ustedes vean que a partir de un pequeño circuito de control, puedo tener, hacer o activar con cargas mucho más grandes. Si tuviera acá una carga que tenga un arranque brusco, en ningún momento voy a poner en peligro el pequeño circuito de control, mi transistor y mis elementos acá. Ahí voy a tener potencia. Por eso acá no tengo el fusible. Des en cuenta que acá tengo un fusible, una protección, pero, pero acá no la puedo tener. O sea, acá en mi ¿qué? En Tinkercad no encontré fusible. Si alguien lo encuentra, le agradezco el dato. No lo encontré, la verdad. Ingeniero, qué pena, una pregunta. Señor Manuel. ¿El DIP hace referencia al triangulito del circuito? No. El que yo escribí DIP se llama, es por la disposición del interruptor. Se llama DIP switch. Es que en el circuito que su merced está dibujando hay una entradita, ¿En cuál? es En como un este. triángulo. ¿Dónde Ah, está la L? la L. Es que esa L se llama Logic State. Usted lo va a encontrar como Logic State en Proteus, y lo utiliza en Proteus. Y es como un cuadrito que uno le hace clic y pone el 0 y el 1. O sea, 0 voltios o 5 voltios. ¿Sí? O estado lógico apagado o prendido. Cuando tú lo pones en 1, manda, energiza esta resistencia y activa la base. Es como cerrar el circuito de que yo estoy haciendo acá. Entonces, Es lo que genera una cosita, eso tiene que ver con los estados, ¿no? Estado alto o estado bajo, ¿sí? exacto. Entonces, cuando yo tengo una salida digital, el 0 es estado bajo y el 1 es estado alto. Entonces, como yo tener acá, ahí lo tengo en estado alto, está en 1, ¿sí ves? En on, estado alto. Y si yo lo bajo, es estado bajo. Entonces ya quito la energía. Mira, ponemos acá un LED. Vamos acá un LED. Como yo tengo aquí un LED, mira. Entonces, te pongo acá tierra. Entonces, cuando yo tengo este LED, entonces en lugar, este triangulito que tú tienes aquí, ese L, entonces si yo tengo el LED prendido, es que manda a un estado alto. Si lo apago, es que manda a un estado bajo. Ahí por lo que lo tengo directo, me bota corto, ¿no? Mucha corriente. Es eso, ¿sí? Yo pongo este interruptor para decir estado alto, estado bajo, 0 y 1. ¿Listo? Sí, sí aclaro tu duda, Manuel. Sí, señor ingeniero. Listo, sí. Este dip es un dip switch, se llaman, los consignos es como dip switch. Y tienen por debajo una fila de paticas para meter a este lado y una fila de paticas para meter a este lado. Son como unos arreglos de interruptores. Miren, sí, entonces acá tengo 6 interruptores. Hay de 8, de 16, 4 interruptores. Mira, y cada cosito de estos blancos es un interruptor. Mire. Y se puentean acá. Acá están los 4, y todos son normalmente abiertos, ¿no? Acá están los 4 de este lado, esos 4 pines. Acá tengo 4 pines y los pongo acá. 4 pines arriba, 4 pines abajo. Y yo puedo abrir o cerrar independientemente cada uno de ellos. Son como interruptores SPST, pero vienen en arreglo DIP. Disposición DIP se llama eso. Para protoboard.
No me han dado respuesta. Voy a ver el correo hoy, ahorita en la tarde envío el correo. ¿Me recuerdan cuántos estudiantes quieren ir a hacer la práctica o cuáles quisieran presentarse? Yo puedo presentarme, ingeniero. Sergio, Yo también me puedo presentar, ingeniero. Jairo. Víctor. Víctor, perdón, es que me alcanzó a ver la lista abajo. Yo también, ingeniero. Nicole, Víctor, Jairo. 3 estudiantes, ¿listo? Sí, señor. Adriana, ¿vas a decir algo? Sí, señor, yo también. Ok, 4 estudiantes. Perfecto, listo. Yo te vuelvo a enviar los datos. Yo, ingeniero. ¿Quién? Camila. 5 estudiantes. Vale, perfecto. Ya por lo que me Ingeniero, dijeron, señor. es que habían dicho que solo dejaban entrar a 3. Pues voy a mandar con 5 y yo les envío un correo a cualquier cosa. Les digo, Listo, sí, señor. todos Es han que, llenado la encuesta, ¿sí? señor, Todos han llenado la encuesta estos días. ingeniero, ¿me la puede hacer el favor de enviarla? Es que no la he llenado. Dios. Se me olvidó, La otra, ingeniero, qué se- pena. la otra sería, sí, toca que la llenen, si no nos dejan entrar. La otra sería pedir 2 días. O sea, un lunes un grupo y otro lunes otro grupo. Eso sí es indispensable para que les permitan el ingreso. No, sí, nada de nada. No hay nada ahí, sí, como dicen vulgarmente. Ahí les envié el enlace nuevamente de la encuesta. Acuérdense que se llena una que se llama comorbilidad, se llena por única vez. Toca llenarla. Una única vez, Yo la intenté llenar, pero hubo algo que no me dejó, no me acuerdo qué era. Espérame, ya reviso. vale. Y la otra que dice que llenado diario es la de. No me acuerdo ni cómo se llama. Tan raro, ya está el restaurador que no me deja. Ups, me quedé loco. Ya, es que aquí le preguntan a uno si realizó el curso de bioseguridad, el curso de Sí, protocolos de bioseguridad. Y cuando uno va allá, no lo deja hacer. Dice que es para funcionarios, algo así. por favor, envíen un correo los interesados y con su código y su nombre. Yo se lo envío al liniente de la escuela y que nos agende para la semana entrante, ya tocó en algún ratico, así sea en la clase de nosotros el lunes, nos regale, ¿qué? Una asesoría sobre eso. ¿Listo? ¿Cómo evidenciar? ¿A alguien más le pasó eso? Camila, Adriana, Jairo, Nicole, Víctor. Yo, la verdad, tampoco he abierto nunca para llenar eso. Listo, por favor, póngase uno día al día, así sea la encuesta diaria, así la como probabilidad, pues que nos digan después cómo hacemos como estudiantes para hacer esa encuesta o ese curso. ¿Y qué? Y pues lo demás se háganlo a partir de hoy, porfa. Se me olvidó decirles el lunes, pero bueno, ya les hago a partir de hoy. Parcial de hoy en 8 días, ¿no, mis estimados? El lunes no, entonces tenemos el parcial para de hoy en 8 días. El lunes lo dejamos para continuar con esto. 8 días, pues ya hablando con la ingeniera que está a cargo de salud y seguridad ocupacional, que si al caso nos ayude el lunes, nos dé una asesoría sobre eso. De lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que hemos hecho hasta ahora, ahorita en laboratorio, dudas, inquietudes, preguntas.
Ingeniero, una pregunta. Es que en el link a mí me dice que no estoy registrada, entonces no sé cómo registrar. Con el institucional. Por eso no me deja. Ay, es como no te deja No, ya de revisé y registrarse. hay que hacer un registro y le mandan a uno, o sea, Sí, dice que estudiante y luego le mandan a uno un correo y ahí le dicen que el usuario creo que es la cédula de uno. O sea, a mí me correcto. pareció así. Sí, mira, aquí entran a CiviHep, usuario, ahí meten su, bueno, acá no, eso todavía no, acá dicen registrarse. Estudiante, cédula de ciudadanía, pues creo que todos tienen cédula, si no, su efecto tarjeta, me imagino. Cédula, meten su número de cédula y acá le dice chulito, chulito, verificar documento y le muestra acá sus datos. Ahí el sistema tiene sus datos ya. Le va a mostrar sus datos y le envían un correo. Y con el correo ya activan el registro y entran a adherencia a las encuestas. Ok, sí, señor, gracias. Vale, Camila. A mí sí yo no sé por qué que yo te estaba logueado y ahora me pide los datos otra vez. Me toca revisar ahorita. Pues ahí está, estoy mirando, yo no había leído esto que dice que todo funcionario debe realizar y aprobar el curso. Bueno, pero no dice que estudiantes. Entonces, pues colóquenle que no. Igual son estudiantes, ¿no? Por favor, recuérdeme nuevamente para enviar el correo. Camila, Adriana, Jairo, Camila, Adriana, Jairo, Nicole y Víctor, ¿correcto? Diego Villate. ¿Correcto? Camila, Sí, sí, señor ingeniero. Camila Jiménez. Adriana, Adriana Jairo. Sí, señor. Ok, Jairo Suárez. Jairo, Jairo. Sí, señor. Ok. Nicole, Nicole Ávila. Sí, señor. Y Víctor, pero creo que Víctor se nos desconectó.
Víctor Panqueva, ¿cierto? Es Víctor Panqueva. Sí, señor. Entonces, la idea es, pues, envío el correo ahorita y Dios mediante el lunes, se puede imaginar que nos regale una charla de, ¿de qué? De lo que necesitamos para ingresar. Y bien sea, pues, si yo envío el correo y me dicen que necesita la charla, pues entonces yo les digo a ustedes que les envío un correo para que el lunes nos veamos allá. Y si me dicen que necesita la charla, pues, que nos hagan la charla el lunes en horario de la clase. Sería lo que yo les pediría a ellos. ¿Listo? Si nos toca, entonces toca llevar esos elementos que hemos utilizado o los que están en la lista, nos tocaría llevarlos el día el día de la práctica, ¿listo? Para hacer esa práctica ya. Camila, ¿cómo te fue con Tinkercad? ¿Dudas? Bien. No, pues hasta donde vino. Bien. Listo. Adriana, Bien, ingeniero. vale, Jairo, Pues con el programa bien, sino que pues del circuito que está en la, o sea, me pantalla. confundo, es en el circuito que está en la guía para Sí, pasarlo, pues para poner los instrumentos, ¿sí? ¿Me entiende? sí, pero yo les decía, es igual que cuando ustedes aprenden a reordenar el circuito. A ver si lo acomoda acá y lo coloca a un ladito de la guía. No se puede ocultar. Como que no se puede ocultar. Bueno, aquí tratamos de dejarlo aquí a un ladito. Y este aquí a otro ladito. Ay, Dios. Entonces, miren. Por ejemplo, acá en este circuito va la fuente. Entonces, ¿cuál dijimos que era la fuente? Toda esta parte que está aquí. Sí, viene acá de la fuente, del positivo de la fuente, viene acá, mira, viene el positivo de la fuente. Y toda esta hilera que está acá, dijimos que era un nodo que equivale al positivo de la fuente. Entonces, el positivo de la fuente viene acá, todo este nodo. ¿Sí? Y lo puenteamos hasta acá. Mire, y entonces toda esta línea que tiene la línea roja, la dejé puenteada con este alambre rojo, lo dejé puenteado de lado a lado. Entonces toda esta línea y esta línea de acá equivaldría al nodo positivo de mi fuente. ¿Va? Entonces acá en mi esquema que dice que ese nodo está conectado con un extremo de la bobina del relé. Pues yo les decía, mire, acá lo tengo. Este extremo de acá, acá según el esquema que tengo acá, esta bobina y esta bobina, este extremo y este extremo son el positivo, son la bobina, ¿sí ven? Son la bobina, este de acá y este de acá. Entonces acá tengo que este viene de la fuente de C a la bobina. Ah, otra cosa, es en cuenta que este relé es electromagnético, ¿no? Dice que este circuito donde está la fuente de 120 alterno está totalmente aislado, eléctricamente está aislado de mi circuito con mi fuente de 9 voltios, ¿listo? Para que caiga en cuenta también de eso.
Yo les decía que un corto de este lado del circuito no afecta al corto, al circuito de ese lado. Y viceversa, un corto en el circuito de 120 no me afecta a este circuito de control de acá. A este lado yo puedo tener un Arduino, un microcontrolador, puedo tener un PIC, un pequeño microcontrolador, una compuerta lógica, un GAL, no sé, cualquier circuito digital, que es delicado en la parte de corriente, pero lo que les digo, un corto de ese lado no me afecta a este lado. Entonces, es una relación, un aislante eléctrico también para circuitos. Bueno, continúo. Entonces va. De la fuente de DC, por este alambre rojo, viene aquí a mi, a mi, a mi relé, que es este lado de la bobina. Entonces, esta es la bobina y este es el otro terminal de la bobina. Desde este terminal de la bobina viene para este, qué terminal del transistor sería este, Jairo? Jairo, ¿Negativo o positivo? no, ¿qué terminal? Acuérdate que tenemos, el transistor tiene tres terminales, emisor, Ah, sí, colector y sí, sí. base. Que se me se lo había hecho ahorita. Sí, señor. Sí, mira, acá está. Y acá tengo mi transistor, véalo. Ajá. Esta terminal que está conectada con la bobina, ¿cuál terminal es? Del transistor. Sería la base. No, la base es la que entra por acá, mira. Esta es la base. La base es la que entra a la parte plana siempre. ¿Sí ve? Ok. El emisor a la flecha. ¿Cuál queda? Eh, Se me olvida. Bueno, hay una repasada. Colector, base y emisor. Sí. Entonces, vea, en el transistor que tenemos acá acá me tiene señalan las terminales, vea. Colector, base, emisor. Entonces el colector está conectado ¿a qué? Al otro extremo de la bobina, mire. ¿Sí ve? Entonces acá lo conecto. Ese extremo de la bobina, que está en esta fila, mire, lo conecto a el colector del transistor. Exactamente igual, vea. ¿Sí ve? Ahora, ese ya está conectado al colector. O sea, ya tengo todo este pedazo de acá conectado, vea. ¿Sí ve? Ahora digo, la base está conectada a una resistencia de 1 kilo ohmio. Vea, la base la conecto a una resistencia de 1 kilo ohmio. Y esa resistencia la conecto a la L que decía el compañero, que yo la coloqué, dije que era este dip switch, ¿sí? Este interruptor. Cuando yo lo activo, coloco un nivel 1 y cuando yo lo apago, conecto un nivel 0. ¿Listo? Y aquí lo pongo, pues para que me cierre el circuito, pongo la resistencia, el interruptor y el positivo de la fuente. Básicamente lo que yo hice fue reemplazar. Acá entonces vengo de la base, voy a dibujar sobre este pedacito, vengo de la base, voy a la resistencia, y este switch de acá, este de acá, esto yo lo coloqué así, acá está el switch normalmente abierto, y aquí lo coloqué a la fuente del positivo de la fuente. Eso fue lo que yo hice acá. ¿Sí? Entonces va. ¿Sí es claro esa parte? Ahí el cambio que yo hice de la resistencia y el switch. Jairo. Sí, señor. Ingeniero, ¿le voy a hacer una pregunta? Sí, señor Manuel, pregúnteme. ¿Estas simulaciones toca hacerlas solamente de las dos maneras? Sí, señor, en Proteus y la simulan también en Tinkercad. ¿Para cuándo? Perdón, y otra pregunta, ¿para cuándo quedó la entrega, ingeniero?
No, ese es el último laboratorio. O sea, aspiro que a más tardar en semana 15. Pues para Ah, que listo. semana 16 quedemos solamente para parciales. Claro, ese laboratorio es más larguito. Es más larguito y pues es entendible que tenemos más tiempito. Listo, entonces aquí va fuente, interruptor, resistencia y base. ¿Listo? Y del emisor, según nuestro esquema, el emisor va para tierra. ¿Sí ven? Entonces, cojo aquí el emisor que está en este nodo de acá, y lo mando aquí a tierra. La tierra está acá encima, vea. Esta fila, este nodo de acá, está conectado a tierra de mi fuente. Entonces simplemente puenteo este nodo donde está el emisor, lo puenteo aquí, con un alambre, entre tierra y este nodo. Jairo, no sé si de pronto sirvió algo más la explicación o quedamos igual. No, no, sí, señor, ahí está bien. Listo. Y acá lo que les decía, según nuestro esquema del relé, este terminal y vean, este terminal, los dos del medio, están normalmente cerrados, ¿sí ven? Este de acá está normalmente cerrado con este. Y el de acá es el normalmente abierto. Entonces, ve, acá está. Este terminal es donde yo conecto. Acá está normalmente cerrado y acá es el normalmente abierto. Entonces, yo conecto esos dos. Ahí son los que voy a utilizar para mi para interruptor de la lámpara de 120. Y acá tengo la fuente que la colocamos a 120, 60 Hz. Este desfase de DC es un nivel offset que lo manejamos en cero, no lo utilizamos nosotros. Entonces lo dejamos en cero, función sinusoidal y ya, simulamos. Ustedes van a tomar valores, por ejemplo, acá el valor típico que tenemos nosotros es el de base emisor, ¿cierto? Base emisor. ¿Cuánto debería darnos esa base emisor? 0.7 libre. 0.7. Nos está dando casi 0.9 milivoltios, ¿no? 0.9 voltios casi, o sea, 89 milivoltios. Yo lo estoy colocando así viendo invertido. Ah, pero esperen un poquito. ¿Está apagado o está prendido? ¿Está polarizado o no? ¿Está polarizado o no? Cuando yo me estaba polarizado, ahí está polarizado. ¿Cómo polarizo yo el transistor así cuando está en corto de saturación? ¿Qué necesito para que entre a saturación? ¿Qué voltaje tengo ahí en base yo? Acá tengo el interruptor abierto, vean. Miren, Ingeniero, si tengo el interruptor abierto acá está. ¿Cuánto voltaje tengo en la base? O tengo 100. corriente de base, mejor dicho, voltaje de pronto puedo tener, pero tengo corriente de base. Si tengo el interruptor abierto, no tengo corriente de base, ergo no tengo polarizado mi transistor. Tengo que cerrar el interruptor acá y ahí sí tengo corriente de base y polarizo con 0.7 milivoltios, mire. Que no era por la polaridad, sino era porque tenía abierto mi circuito. Ingeniero, y cuando su merced hace referencia que el transistor entra a saturación, se supone que es la máxima corriente que puede circular por el colector, ¿no? Sí, correcto. Porque mira que aquí no tengo, acá tengo simplemente lo tengo es en corta saturación. Si alimento la base, fluye la corriente que tú le pongas o que soporte el transistor, el colector emisor.
Si lo apago, no hay flujo de corriente. O sea, queda en corte. ¿Sí es? Saturación, corte. Es lo que estoy llevando aquí mi transistor. ¿Polarizo base? No polarizo base. No estoy haciendo nada más. Tengo VCC y tengo tierra de extremo a extremo del... Mira, acá no tengo, solo tengo la fuente. Entre colector y emisor solo tengo la fuente y la tierra, mira. Y Ingeniero, esta resistencia es para que me produzca la corriente de base. Señor Diosito. qué pena una pregunta, es que cuando si no lo entendí, cuando su merced se refiere a polarización, tengo entendido que cuando uno polariza algo es cuando o cambia un estado, digamos, de positivo, negativo, negativo, positivo. Eso es polarizar, cambiar los Sí, sentidos de... Entonces, ¿por qué sí. se habla en el transistor como polarizar, como si yo estuviera invirtiendo el... Si en este momento lo que se está haciendo es quitar el flujo de la corriente y ya. En mi caso, Correcto. Mira el voltaje. Mira aquí el voltaje en base emisor. ¿Cuánto tengo ahí el voltaje en base emisor? 89.1 Milivoltios. ¿Sí es? ¿De acá? 758. Entonces, acuérdate que polarizar no siempre hace referencia a invertir una fuente o no. Polarizar también hace referencia a la diferencia potencial que yo tengo entre dos extremos. Entonces, si yo acá tengo este negativo y este positivo, estoy polarizándolo. Pero no quiere que yo tenga una fuente positiva acá y una negativa acá. ¿Sí? Es porque acá estoy teniendo es tierra. Acá no tengo una fuente negativa. Se recuerden que para tener polarizado, por ejemplo, acá tengo que tener menos más, y no quiere decir que yo tenga una fuente negativa acá y una positiva para este lado de la base. Quiere decir es que el potencial con respecto a un punto al otro tiene que estar mayor o menor, o mayor o menor. ¿Listo? Recuerden cuando vimos los diodos. En el diodo nosotros hablábamos que tengo que tener diferencia potencial de 0,7 para activarlo. ¿Sí? Es decir, que si acá ya tengo una fuente de 4 voltios, una fuente de 4 voltios, acá tengo potencial menor y acá tengo uno mayor. Ya que acá tengo que tener 4,7 voltios a este lado para que se polarice mi diodo. No quiere decir que acá tengo que tener una fuente negativa. Es que el potencial de este lado tiene que ser menor que el de este lado, con una diferencia potencial de 0,7. Lo mismo pasa en el transistor. Cuando ya calcula la diferencia potencial entre base y emisor, tiene que ser más 0,7 acá y menos y con respecto a acá, con respecto a este, o sea, para algo polarizar. o sea, es una diferencia de potencial lo que se está trabajando. Eso es polarizar, colocar la diferencia potencial de forma que quede pues, más alto a un lado que al otro. No es que la polaridad de la fuente sea la que yo cambie. Es el No, o sea, yo no potencial me mayor refería con a la respecto a otro punto. polaridad de la fuente, sino, por ejemplo, digamos, como en el diodo, que uno hace la polarización de puede pasar directa o inversa, ¿sí? Y Correcto, dependiendo sí, señor. el estado que uno tenga, entonces o deja pasar o no deja pasar, o se activa o no se activa, ¿sí? Correcto. Pero eso tú lo haces es viendo que el potencial sea mayor o menor con respecto al otro punto. Ah, listo, ingeniero, muchísimas gracias. No, señor, con mucho gusto. Bueno, mis estimados, hasta acá va el video de la sesión del día de hoy. Qué pena con ustedes.